Hola, buenos días. Bueno, hoy voy a grabar un vídeo que creo que es el que más ilusión me hace de grabar, de publicar, de ver si esta pensadora os conmueve tanto como a mí y si os impacta tanto, que no es nada más ni nada menos que María Zambrano, que para mí es una pensadora, vamos, que cambió toda mi manera de pensar y de entender la filosofía y me parece que es reveladora de leer. Y es por eso por lo que antes de adentrarme en su obra y hablar sobre ella, quiero hacer este vídeo que es precisamente lo que a mí me hubiese gustado tener en el momento en el que yo la comencé a leer, ¿no? Que la comencé a tratar de esta manera tan discontinua, discontinua, en la que no tenía una guía para leerla, aunque creo que es una pensadora que se la entiende perfectamente, pero tenemos puntos claves dentro de su pensamiento que creo que si no se entienden es bastante difícil entender algunas de sus obras. Pero bueno, las obras es algo que trataré más hacia adelante, pero algo que quiero dejar muy claro desde el principio es que esta autora es muy importante poder entender su marco su marco histórico, social, político, porque María Zambrano es una pensadora del exilio, que hizo del exilio su vida. Es por eso por lo que este primer vídeo sobre María Zambrano, que espero que en este canal sean, vamos, muchísimos interminables, eh, quiero introducirla también un poco a su pensamiento desde el punto de vista de prácticamente toda su vida, ¿vale? Entonces, aquí quizá no hablo tanto de términos, no hablo tanto de lo que constituye tanto su pensamiento, sino lo que hizo que llegase a ser lo que fue, ¿vale? Entonces vamos a comenzar porque si no este vídeo va a durar muchísimo como todos los demás. Pero bueno, María Zambrano nació en 1904, en abril, el día 22, en Vélez, Málaga, ¿vale? Sus padres, Blas Zambrano y Araceli Alarcón, eran, como digo, sus padres, y luego tendrá una hermana que nació en Segovia y será de gran importancia. Ellos, como he dicho, María Zambrano nació en Vélez, Málaga, y aunque será un lugar en el que no estará muchos años de su vida, sí que lo recordará después en sus estadas en el exilio, sobre todo también en cartas que escribirá a sus amigos. De hecho, hay una correspondencia que tiene, creo que es con, no sé si es con Lezama Lima, que es preciosa y habla sobre Vélez, Málaga. ¿Por qué? Porque es justamente ahí donde dice que tiene su primer ir y venir, ¿vale? Como he comentado, sus padres, Blas Zambrano y Araceli Alarcón, fueron muy influyentes. ¿Por qué? Justamente porque los dos eran profesores, ¿vale? Sí que es verdad que tuvo más importancia su padre. ¿Por qué? Porque era él, yo creo, que el que le transmitió esas ganas de conocer, ¿vale? Y esto María Zambrano también nos lo dará a entender así, porque ella comenta que ese, como he dicho, ese primer ir y venir, ¿no? Que tenemos que entender que toda su vida estuvo llena de idas y venidas, de estadas en el exilio, de volver, de marchar, ¿vale? Ella comenta que el primero, que el primer vuelo que dio fue en brazos de su padre, ¿vale? Cuando él le lanzaba al aire y luego la cogía, ese fue su primer punto de partida en el cual sabría que durante toda su vida estaría yendo y viniendo, ¿vale? Esto es muy interesante porque incluso la propia María Zambrano en algunos escritos dice que ella lo recuerda, o sea, incluso siendo tan pequeña que ella recuerda esos momentos, me parece precioso. Siguiendo con su padre, también me parece que es una figura importantísima dentro de su vida, porque desde muy pequeñita María Zambrano le traspasó, ¿no? Le transmitió esas ganas que él tenía de conocer, ¿vale? ¿Y cómo hizo esto María Zambrano? Pues justamente, acordaros que, bueno, si no os acordáis, cuando tú entrabas a la Academia de Platón, lo que ponía escrito era que tú tenías que saber sobre geometría, tú tenías que saber sobre matemáticas, tú tenías, bueno. Pues qué pasa, que María Zambrano no sabía nada de eso cuando era pequeñita, y María Zambrano le decía a su padre: pero ¿cuándo me vas a enseñar matemáticas? ¿Pero cuándo me vas a enseñar geometría? ¿Pero cuándo me vas a enseñar? Y su padre le preguntaba: ¿pero para qué quieres saber todo esto? Y ella le decía: porque yo tengo que pensar, porque yo tengo que saber, ¿no? Y es justamente en ese saber que luego ella lo encontrará en Madrid cuando se vaya a cursar la carrera de filosofía, ¿vale? Que muchos de sus maestros serán pensadores muy conocidos, como por ejemplo estamos tratando en algunos vídeos a Ortega y Gasset. También he hablado sobre Xavier Zubiri.
fueron sus propios profesores, y la verdad es que se hizo muy conocida dentro del plano intelectual de la generación del 27. Recordemos que en ese entonces España estaba atravesando pues por un momento social bastante, bueno, bastante no, lleno de cambios, ¿vale? Entre la caída de la dictadura de Primo de Rivera, la República, la caída de la República, la guerra civil, todo esto, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos en que María Zambrano está cursando la carrera de filosofía. Algo muy interesante que me parece importantísimo decir también, bueno, importantísimo no, pero me parece muy curioso, es que la tesis doctoral de María Zambrano se llama La salvación del espíritu en Spinoza, y la verdad es que yo no he tenido el placer de leerla porque no sé dónde la puedo encontrar, pero veremos luego cómo Spinoza tendrá relevancia en algunos de sus textos. Pero bueno, eso lo comentaré en otros vídeos porque esto quiero que sea más que nada una primera vista de esta pensadora, ¿vale? Entonces, ya siguiendo más con su vida, ¿no? Y dejando de lado esta estada, ¿no? En Madrid, vemos cómo bueno, quiero anunciar primero antes una cosa. Ella fue tan reconocida, sus ideas fueron tan alentadoras, tan buenas, ¿no? Que hizo que se le reconociera muchísimo entre aquellos profesores que ella tenía. Es por eso que Ortega y Gasset tuvieron una gran amistad, pero que veremos que con el tiempo se fue distanciando. Ella comenta que eso es porque mientras que él perseguía la razón poética, él perseguía la razón histórica. Bueno, también tendrá que ver con la revista de Occidente, que ahí también se la publicó a María Zambrano. El caso es que justamente en ese momento en el que María Zambrano pensaba que don José, ¿no? Que siempre le llamaba a José Ortega y Gasset don José, siempre fue para ella su profesor, ¿no? Encontró como aquello que ella andaba buscando, pero que al final no compartían las mismas afinitudes porque no tenían los mismos objetivos dentro del plan intelectual, ¿no? Pero bueno, como digo, creo que esto es muy interesante, pero no quiero adentrarme en términos específicos, así que vamos a seguir. En el 1936 se casa con su marido, Rodríguez Aldave, ¿sí? Y justamente ese año su marido es nombrado secretario de la Embajada de la República Española en Chile, por lo tanto se van allí. Pero solamente estarán un año y luego regresarán a España. Pero claro, ¿qué hacen estos dos intelectuales otra vez en el marco español, ¿no? Pues justamente porque la guerra ya se había perdido, ¿vale? Entonces, cabe decir que igualmente seguirán luchando, él en el terreno, ¿no? Y ella en el plano intelectual. Será justamente por eso que sus ideas son tan revolucionarias y sobre todo tan dispares a lo que estaba pasando en España, que en 1939 será su primera estada, ¿no? en el exilio, ¿no? Digamos que Chile fue como una puesta a prueba, y México fue su primera estada del exilio, de un exilio que durará más de 4 décadas, ¿vale? Entonces es muy importante, ¿vale? México, ¿por qué? Porque cuando se va a México se va con su madre también y con su hermana, y es justamente en esa frontera cuando comenta el episodio donde se encuentra con Antonio Machado y pasan juntos esa frontera, ¿no? Eso la verdad es que me parece precioso. Justamente será en México cuando comenzará a impartir clases de filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, y será ahí también donde a través de sus obras como Pensamiento y Poesía en España y Filosofía y Poesía, será donde se fundamenten sus ideas más interesantes de la razón poética, ¿vale? Quiero leeros un fragmento de un librito, la verdad que me parece increíble, sobre la razón poética, ¿vale? Para que entendáis más que nada en qué se basa este término fundamental en todo su pensamiento y que marcarán todas sus obras, ¿vale? Se trata de una razón integradora, aglutinante, que está atenta a los diversos campos del saber y avanza por ellas tomando los elementos que considera necesarios para la realización del verdadero ser de la persona. La verdad es que me parece una muy buena explicación de lo que es la razón poética, ya que también la tenemos que entender como si fuese una razón mediadora, que entabla una relación con lo otro, ¿no? Con esa piedad y con el amor, ¿vale? Que son términos
importantísimo, sobre todo a partir del 1950, cuando coge una influencia muy importante de Simone Weil, ¿vale? Que hay unos fragmentos que dicen que pudieron luchar juntas en el frente, o bueno, pero no está confirmado del todo, son teorías, digamos, ¿vale? Entonces, es como que la razón poética alude a esas insuficientes que tiene el puro racionalismo e intenta abarcar, digamos, las brechas que tiene el idealismo, ¿vale? Esto, si habéis visto los vídeos de Ortega y Gasset, es algo que él también critica mucho. Entonces, yo creo que quizás aquí también podemos ver un poco la influencia que han tenido otros pensadores también en su pensamiento. Entonces, algo que en María Zambrano es muy importante también es el método que tiene para conocer, ¿vale? Pero esto lo dejaremos para otro momento, pero esto también tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, teniendo en cuenta, ¿no?, todo el momento histórico que estaba viviendo Europa en ese momento, que era pues la Segunda Guerra Mundial, María Zambrano partirá a Cuba, que es lo que ella llamará su segunda patria, ¿vale? Su segunda patria o patria prenatal, ¿vale? Juntamente con Cuba, Puerto Rico, estas dos estadas en el exilio, ella también las denomina como ese renacer de la segunda vida, ¿vale? Y en estos dos lugares escribirá pues, sus obras más influyentes, que bueno, he traído aquí unas cuantas de sus obras para poder enseñároslas al final del vídeo. Pero antes de seguir con estas obras, quiero decir que después de estos años, ¿no?, en el exilio, tanto en Cuba como en Puerto Rico, van hacia París, se exilian en París, ¿vale? Y es justamente allí donde muere su madre. Bueno, muere su madre y se va a París, ¿vale? Pues justamente allí en París conocerá a Albert Camus, se integrará en ese grupo intelectual tan existencialista, podríamos decir, ¿no? Y justamente el manuscrito de El hombre y lo divino, que también lo he traído porque me parece que es un libro espectacular, este libro se lo dejará a Albert Camus durante más, creo que son 5 años, el manuscrito, ¿no? Se lo dio a él para que lo guardase. Me quedé muy impactado cuando me enteré de esto, la verdad no me lo esperaba, pero sí, fue así. Y luego, juntamente, después de esta parada en el exilio, ¿no?, en París, en 1953 se irá a Roma, ¿vale? Y quiero leer una cita de su libro de los Bienaventurados, porque me parece que este ir y venir, ella al final tendrá una carga muy grande, ¿no? Y quería leeros esta cita porque creo que lo deja entrever, vamos, súper bien. A ver. Sí. De destierro en destierro, en cada uno de ellos el exiliado va muriendo, desposeyéndose, desenraizándose. Y así se camina, se reitera su salida del lugar inicial, de su patria y de cada posible patria, dejándose a veces la capa al huir. Esto es increíble, vamos, o sea, me parece que es tan bonito lo que escribe María Zambrano, es como un abrazo, ¿no?, como un suspiro. Pues es que es impresionante. Hay una frase que tiene que dice, ya refiriéndose a España, ¿no?, y por qué no puede regresar. Mientras que a los muertos les quitaron el tiempo, a los vivos, los que quedamos, ¿no?, nos quitaron el lugar. Y la verdad es que me parece que tiene mucha relación con esto, ¿no? Porque ese ir y venir, creo que quizás a María Zambrano, mientras que dice que ella, el exilio, ha sido una parte fundamental de su vida y que sin ella, sin esas estadas, no habría podido desarrollar su obra de la misma manera, creo que igualmente esa patria, ¿no?, que echa en falta, que es España, me parece que podemos ver reflejada ese deseo de volver, ¿vale? Que esto es muy interesante también, sobre todo por cómo lo ven sus diferentes obras. Entonces, luego ya después del 53, su estada en Roma, en el 59 se va a Suiza con su hermana, pero será ahí, ¿vale?,
en el 59, donde se van a Suiza, se van porque las han echado de Roma, porque esto es muy interesante, que luego hay un poema de Lezama Lima que lo comenta, que es que las echaron porque donde ellas vivían habían a lo mejor más de 40 o de 50 gatos y digamos, como los vecinos, ¿no? Eso les molestaba. Y aparte de eso, María Zambrano tenía ideas muy revolucionarias, también incluso estando en Roma, y, y protestó mucho sobre las reformas litúrgicas que había llevado a cabo el Vaticano y que hacían desaparecer el latín como una lengua de cultura, ¿no? Lo que a María Zambrano le molestaba profundamente. Fue por eso por lo que se tuvieron que marchar a Suiza, ¿no? Como digo, con su hermana, ¿vale? El tema de los gatos es un tema muy interesante y luego cuando hablen de ella otros pensadores, otros sobre todo poetas, escribirán en muchos de sus poemas al hacer referencia tanto de Araceli como de María Zambrano, ¿vale? Entonces, aquí ya vemos cómo esa relación con su hermana es de vital importancia. Yo creo que donde mejor podemos ver esa relación tan importante y por qué es fundamental entender la figura que tuvo su hermana en su vida es en la tumba de Antígona, ¿vale? Es una obra increíble, coge pues la tragedia de Antígona de Sófocles y bueno, es que es una obrita muy, muy breve que todo el mundo la puede leer, sobre todo también porque la introducción que hace esta mujer, que me parece increíble, que es Marifé Santiago Bolaños, es espectacular. Y aquí vemos realmente esos inicios de la vida de María Zambrano, ¿no? Como incluso la propia María Zambrano dice que Araceli y ella eran la misma persona. Es interesantísimo. Justamente también en esta obrita nos comentará también sobre su primo Pizarro y cómo ese amor que siente Antígona, ¿no? por se me ha olvidado el nombre, bueno, por el hijo de Creonte, creo recordar, si no recuerdo mal, sí, bueno, es que no recuerdo bien, me lo leí hace mucho tiempo. Lo que quiero decir es que hace una comparación también con el amor que tenía hacia su primo Miguel Pizarro, ¿vale? Y es muy bonito, ¿no? Porque él se tuvo que marchar a China, ella se tuvo también que marchar para distanciarse de ese amor. Pero bueno, esto tampoco es que sea muy relevante, pero lo quería comentar porque a mí me impactó. Así que también ella encuentra, ¿no? En la figura de Antígona, en la figura histórica, ¿no? Que es como que ese desafío, ¿no? A las leyes naturales a su hermana, ¿vale? Y ella dice, ¿no? Cuando su hermana ya ha muerto, que en realidad es justamente ese atravesar por los infiernos que ella lo comenta, ¿no? Que ella comenta que son 3 estadas antes de llegar a lo que podríamos llamar, pues eso, el mismo infierno, es justamente ahí donde su hermana ha podido alcanzar esa paz, ¿no? Vivir solo, creo que hay una frase que, bueno, parafraseo una frase que dice así como, solo muriendo se puede llegar a vivir. Y es que ella entiende la muerte como una posibilidad de un nuevo nacimiento. La verdad es que esta visión que ella tiene de la muerte es muy importante, sobre todo también para como digo, para su hermana, ¿no? Y cómo lo entiende. Voy a leer una cita también que es preciosa. Dice así: Araceli ha muerto para seguir viviendo. Su muerte era indispensable para su vida, para que su vida, la de su ser, prosiga. Como digo, es como la muerte como una nueva posibilidad, ¿no? Una nueva salida del sol en el cual se puede volver a renacer. Que justamente este nuevo renacer, ¿no? Será el término que ella utilizará de la aurora, ¿vale? La aurora es un término muy, muy interesante que también lo podemos comentar porque está muy relacionado con todo lo que digo de la muerte, ¿vale? También, ya dejando un poco de lado estas relaciones, quiero comentar algo muy interesante y es que el término de la razón poética, su punto culminante, ¿no? Y donde se queda evidenciado más claramente, es en el libro de los claros del bosque, y es que es la puesta en práctica de su razón poética, ¿no? Y hay un autor que se llama Franco Volpi que lo comentará y que dirá realmente que es
como esa alucinación que tiene hacia este concepto, y yo creo que todos nos podemos sentir de la misma manera porque la verdad es que es impresionante, ¿vale? Entonces ya dejando de lado todo este exilio, todas estas influencias, ya en 1970 ella tiene una gran ansia de volver hacia España, y esto también queda puesto en escena en una carta que le escribe a Ullán, que dice: es terrible volver al cabo de tanto tiempo. Yo siento la llamada, yo quiero ir, pero lo que no quiero es tirarme por la ventana. Hay algo que todavía se resiste, que sea lo que Dios quiera. Pero finalmente, en noviembre de 1984, vuelve a España. Pero un año antes había estado en Suiza con una salud muy debilitada y se temió incluso por su vida, pero consiguió volver a España en el 84. No será ni más ni menos que acompañada de Jesús Moreno Sanz, que será una figura muy importante en su vida, y sobre todo también, pues eso, ¿no?, que la acompañará otra vez a su verdadera patria, ¿no?, aunque diga a ella realmente que podemos encontrar la patria allá donde nosotros podemos encontrarnos. Creo que María Zambrano en realidad siempre tenía esa carencia de no sentir su patria natal, ¿no? Su segunda patria natal, México, su patria natal. Luego ya en 1989 ganó el premio Cervantes, pero no lo pudo recoger por temas de salud, y lo recogió en su lugar Rafael Tomero. Cabe mencionar que fue la primera vez que le dieron el premio Cervantes a una mujer, y fue por la Universidad de Málaga, por un premio que no me acuerdo cómo se llama, se llama en latín, pero no recuerdo muy bien cómo se pronuncia. Bueno, lo siento, perdón. Y luego ya finalmente en el 1991 muere en Madrid, y sus restos hoy en día siguen estando en un pueblecito de Vélez, en Málaga. Y la verdad es que es muy bonito pensar que esta pensadora, aparte de que tenga una estación de Renfe puesta en su nombre allí en Málaga, me parece que si nos paramos a pensar realmente, ¿no?, todas las influencias que ha tenido Ay, se me ha metido una pestaña en el ojo. Si nos paramos a pensar todas las influencias que ha tenido, sobre todo en otros pensadores españoles, e incluso hoy en día, ¿no? De hecho, casi toda mi forma de pensar, yo creo que la base fundamental se basa en el pensamiento de esta mujer. Creo que es muy importante, sobre todo por eso mismo, ¿no? Por esa razón mediadora que ella busca, ¿no? De hecho, se la llama también la Heidegger española, porque, ostras, esto hay una cosa interesantísima, pero prefiero comentarlo en otros vídeos porque si no esto se va a hacer eterno. Y luego ya finalmente, para acabar, quería leer un poema de Lezama Lima, que es alguien que he comentado anteriormente, porque es increíble, ¿vale? Este poema no lo escribe después de su muerte, sino que lo escribe en el 75, pero es impresionante, y que a mí me conmovió muchísimo también por el hecho de que mencionara a los gatos, incluso a su hermana. Es muy bonito. María se nos ha vuelto tan transparente que la vemos al mismo tiempo, en Suiza, en Roma o en La Habana, acompañada de Araceli. No le teme al fuego ni al hielo. Tiene los gatos frígidos y los gatos térmicos, aquellos fantasmas elásticos de Baudelaire. La miran tan despaciosamente que María temerosa comienza a escribir. La he oído conversar desde Platón hasta Husserl, en días alternos y opuestos por el vértice, y terminan cantando un corrido mexicano. Las olitas jónicas del Mediterráneo, los gatos que utilizaban la palabra como que según los egipcios unían todas las cosas, como una metáfora inmutable. Le hablan al oído, mientras Araceli trazaba un círculo mágico con 12 gatos zodiacales, y cada uno esperaba su momento para salmodiar el libro de los muertos. María es ya para mí como una sibila, a la cual tenuentemente nos acercamos, creyendo oír el centro de la tierra y el cielo del empíreo, que está más allá del cielo visible. Vivirla, sentirla llegar como una nube, es como tomar una copa de vino y hundirnos en su legamo. Ella todavía puede despedirse, abrazada con Araceli, pero siempre retorna como una luz temblorosa. Es muy bonito porque Lezama Lima,
el poema en sí es muy bonito, pero además, sabiendo que lo escribió Lezama Lima, que María Zambrano lo denominaba como un hombre verdadero, es increíble. O sea, es que cada vez que lo leo se me ponen los pelos de punta, en serio, es precioso. Bueno, creo que esta ha sido mi introducción a esta pensadora. No tanto quizás a los conceptos, sino más que nada para que tengáis un poco de contexto de su vida y sobre todo dejar claro que su vida estuvo marcada por el exilio y que fue gracias a esto, ¿no? Como ella también lo recalcará en, en muchas de sus obras, ¿no? También en Delirio y Destino, ¿no? Que fue una parte fundamental para poder crear su propio pensamiento, ¿no? Y también otros muchos de sus términos, ¿no? Hablo mucho de términos y se podría hablar de la piedad, del amor, del desarraigo, de la violencia, bueno, de un montón de cosas. De hecho, mi TDR, mi trabajo al meu treball de recerca, que solamente se hace aquí en Cataluña, que es como un TFG de la universidad, pero menor dimensión, se llama La violencia de Occidente en el pensamiento de María Zambrano, justamente por eso mismo, porque me parece que es una autora que se la tiene que estudiar desde su propia obra, pero teniendo muy en cuenta el momento histórico en el que se encontraba, porque es su base, es el fundamento de todo su pensamiento, por lo que yo creo, ¿no? Y bueno, espero que os haya servido de algo esta introducción a este pensamiento. Y antes de acabar con el vídeo quería enseñaros algunas obritas por si queréis leer alguna, ¿vale? Primero os enseño su primera obra, que es Horizonte del liberalismo, es muy breve. Después también os enseño la España de Galdós, ya que tanto, por ejemplo, Galdós como también Cervantes, ¿no? Son literatos, bueno, son escritores que ella mencionará en muchos de sus obras. De hecho, aquí me había apuntado una cosa para decir, pero no se ha dado el caso, pero ella dice, ¿no?, que el ser, en realidad, o sea, digamos que ella considera al ser humano como un ser que padece, y ella lo compara con una frase que dice Alfonso Don Quijano el Bueno, dice, yo, Sancho, nací para vivir muriendo. Y es que ella propone, ¿no?, como vivir la vida de una manera lo más profunda posible, ¿no? Lo más sentida, lo más puesta en práctica a esa sensación, ¿no? Tan fuerte que yo creo que María Zambrano nos intenta exponer en todas sus obras. Así que, bueno, después también tengo El hombre y lo divino, que fue la primera obra que yo leí de ella, porque no tenía ni idea de cómo comenzar a leerla. Y por último, La tumba de Antígona, que también es una obra que me leí hace bastante tiempo. Pero bueno, creo que esta obra de La tumba de Antígona es muy interesante también si la leemos si tenemos en cuenta la influencia que tuvo Simone Weil, que es una autora que también he comentado algunas veces y en este propio vídeo también la he dicho. Pero es muy interesante también por el poema de la fuerza, cómo lo relaciona, pero bueno, dejando a un lado todo eso, espero que os haya servido este vídeo para poder conocerla un poco y sobre todo también para saber si os puede llegar a interesar esta autora, porque no es una autora que diga, que realice, ¿no?, aportes nuevos a la filosofía, que diga nada espectacular, pero la manera en que lo dice, ese es su punto clave. O sea, te transforma como sujeto, te lleva de la manita, pero sin que tú lo sepas. Es impresionante, ¿vale? Y bueno, espero que, como he dicho, que os haya gustado y sobre todo que os siga interesando si habéis llegado hasta aquí, esta parte del vídeo, porque merece muchísimo la pena conocer a esta autora por todo en general. Así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.